Al final Arrow había ganado 12 premios internacionales, de pronto se volvía el juego con más premios internacionales en el contexto de Perú. Purumachu es un juego que hicimos en el contexto de un Game Jam de herencia cultural de todo el mundo y nos decían, no hay una fórmula de marketing para tu juego, ¿no? No hay una fórmula de marketing. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Devs and Games. Esta vez tengo el gusto de estar acompañado de Mateo Alaiza, quien es codirector ejecutivo de Hermanos Magia, también cofundador al mismo tiempo de Hermanos Magia, al mismo tiempo profesor de la Universidad de Lima y cofundador de lo que es el Yunza Game Festival. Hola Mateo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dale. Bueno, contigo ahora vamos a estar conversando un poco de, en general, lo que te comentaba hace un rato, de lo que es tu trayectoria, las cosas que vinieron haciendo, el cómo empezamos en el mundo de videojuegos, los proyectos que están haciendo, etcétera. Entonces, nada, como siempre empiezo preguntándoles a todos, o sea, cómo llegas, vienes del área de videojuegos desde ya lo tenías claro, o llegaste así por un tema de azar, como a veces les suele pasar. O sea, como desde el punto de vista de desarrollador, preguntas, ¿no? Sí. Eh, bueno, digamos, antes de ser desarrollador, muy rápidamente voy a comentar. De chico iba a las Avenida Wilson, ¿no? Iba a la Avenida Wilson y nos hicimos amigos, yo y mi hermano, de uno de los que hackeaba los juegos, ¿no? Entonces me pasó que de chico, aparte de ir muy seguido y comprar un montón de juegos, este hacker, digamos, nos sacaba juegos que solo le gustaban a él, que no eran comerciales, que eran unos juegos raros de esa época, ¿no? Entonces jugué un montón de cosas, ¿no? Esa es una cosa que ha influido en que yo tenga una relación con los videojuegos, ¿no? Y ya como desarrollador, lo que sucedió fue que yo, digamos, el estudio que codirijo con mi hermano Gabriel Alaiza, no solamente es un estudio que desarrolla videojuegos, sino que se ha dedicado más o menos desde hace 8 años antes de hacer videojuegos a trabajar en diseño, en animación, en trabajo editorial, etcétera. ¿No? Hemos publicado más de 20 libros para niños y adultos. El estudio en esas categorías ha ganado premios también internacionales, ganando, por ejemplo, la máxima recomendación de la librería de Múnich, que es como los Óscares para los libros para niños. Y lo que sucedió fue que lo que hacíamos en el estudio era una cosa muy particular y extraña en el contexto de la ciudad de Lima. Cuando empezamos no habían estudios de ilustración para empezar. Habían ilustradores en diferentes estudios, pero trabajando de subordinados, lo cual hace que los exploten un poco y su potencia creativa está supeditada siempre al producto del criterio comercial de alguien que no es un creativo, ¿no? Mm. Nosotros, yo y mi hermano, somos artistas plásticos de formación y eso como que nos daba un bagaje único, por un lado, y por el otro, nos permitía trabajar con gente que no solo era del mundo del diseño, sino también del mundo de las artes, ¿no? El tema fue que en Hermanos Magia, si bien hemos trabajado en un montón de proyectos locos, sentíamos que las vías de comunicación que tienen los cuentos y los libros infantiles tienen la brecha muy difícil de los costos de impresión, por un lado, ¿no? Y los videojuegos se volvieron como una especie de respuesta a poder responder a otro tipo de escala en términos del tiempo de trabajo que le podíamos dedicar a un proyecto, ¿no? Cuando se desarrolla un libro, toma 4, 5, 6 meses hacerlo, ¿no? Pero al final el impacto es, bueno, la cantidad de copias que puedes imprimir, 1.000, 1.500, 2.000 máximo, ¿no? Un número relativamente grande iniciando, ¿no? Para el tipo de proyectos con enfoque tan independiente para el contexto de la sociedad en la que estamos, no daba para tanto más, ¿no? Por ahí hemos hecho algunas leyendas de terror con el Estado y eso sí fue masivo, ¿no? Pero la masividad asociada a espacios institucionales de nuestro país generaba generalmente que se reduzca la calidad en el contenido y en el sentido artístico de los mensajes, ¿no? Entonces yo tuve la idea de armar un proyecto, juntarme con amigos que también son interesados en el desarrollo de videojuegos. Hasta hoy trabajo con ellos y entramos a un lugar que enseñaba a desarrollar videojuegos que se llama Área 51, ¿no? El Mm, sí. enfoque que tenía básicamente Área 51 era que no aprendías a programar, sino aprendías lo que necesitabas para el desarrollo de tu proyecto, ¿no? Lo cual al serlo funcional hacía que sea mucho más aterrizado porque las disciplinas en desarrollo de videojuegos pues son diversas y complejas, ¿no? Y ahí la estrategia que se me ocurrió fue, si nosotros entramos a esta escuela, lo que va a pasar es que
vamos a poder generar un proyecto, sí, pero nosotros ya tenemos un grado de profesionalidad que puede que no la tenga la gente que está ahí adentro, y entonces puede que simplemente sea un proyecto que se dé por las condiciones democráticas de lo que toque. Es decir, yo iba a entrar, iba a buscar a un programador ahí, porque en ese momento no conocía a nadie que haga programación, y ya bueno, entre una idea y otra iba a quedar una idea combinada de los dos y ese iba a ser el proyecto que iba a hacer, ¿no? Pero yo sentía que el grado de experiencia, de conocimiento en videojuegos que teníamos era otro, ¿no? Entonces la estrategia fue, armemos un proyecto desde antes de entrar a la escuela y entremos con ese proyecto, de tal manera que tenemos una cosa Una cosa más sólida. y nos permita jalar además al mejor de los programadores que está en la escuela, ¿no? Bueno, hicimos eso, entramos y lo que sucedió primero fue que el mejor de los programadores, todos los programadores se unieron entre ellos porque éramos como que unos artistas que representábamos una especie de fuerza que se oponía a ellos. Quedó uno no tan bueno, lo cual fue una cosa interesante como fenómeno social. Y lo segundo que pasó fue que, bueno, el proyecto estaba muy bien desarrollado, es un proyecto que todavía estamos tratando de hacerlo porque la escala es muy grande, obviamente había desconocimiento, pero es funcional. Se llama The Book of Onion, el libro de la cebolla. Hemos estado casi muy cerca de publicarlo con Good Shepherd, que tienen asociación con la gente de Devolver, ¿no? Son estudios de Mm, alta gama en el aspecto independiente. Y bueno, en esa escuela, uno de los profesores era Philip Chujoy, ¿no? Entonces Philip vio el proyecto. Philip es amante de los point and clicks cuando eran chicos, de hecho eso está en su libro, y de frente me dijo, bueno, ven a trabajar a mi estudio, ¿no? Entonces yo le dije, encantado, pero yo tengo mi propio estudio, ¿no? Y ya tiene varios años y tiene ya su propia estabilidad, ¿no? Entonces, no se dio en ese primer momento, pero fue una primera tentativa. Y luego, un tiempo después, Michael Barkley, que ha tenido también gerencia en LIP, me volvió a convocar y me dijo, ven al estudio, pero ven como un asesor externo. De tal manera que tú vienes a nuestras reuniones y haces una crítica de todos los proyectos en su dimensión de arte, ¿no? Y bueno, game design, porque en general ahí todos opinan de todo, ¿no? Y claro. entonces, en esa segunda oferta sí era algo viable que yo pueda entrar al estudio. Y ahí fue que me metí con ellos, ¿no? Porque yo trabajaba en mi propio estudio y al mismo tiempo iba 2 veces por semana a revisar los proyectos y hacerles crítica, ¿no? Ujú. De hecho, me has hecho acordar, justo yo me acuerdo también estar, yo creo que yo estuve, creo, en el grupo siguiente de magia, perdón, de Área 51, digo, de Área 51. De hecho, yo vi su exposición cuando Ah, estábamos, vaya, qué loco. sí, yo la vimos ahí cuando estaba con Vania y no me acuerdo cómo se llama, Pablo. sí, Ah, ya, vimos su maravilloso. expo. Claro, yo estaba en el grupo siguiente, porque bueno, nosotros recién estábamos. Ah, y ahora que lo estás mencionando me acuerdo. Claro. Sí, y de ahí, de hecho, de ahí vimos obviamente Philip como nos enseñó también. Bueno, Philip casi no me enseñó, Philip un día lo reemplazó. No sé si también estaba Camus, Carlos, Claro, me acuerdo de todos ellos, enseñó. por supuesto. Claro, él también enseñaba, entonces sí me acuerdo. De ese entonces, justo ahorita que lo mencionaste me acordé. Él de hecho enseñaba, como que en sus clases tenía un enfoque bien marcado a videojuegos con un corte independiente en los contenidos, ¿no? Como me acuerdo que mostró ese que es el cubo que se va arrastrando debajo de, creo que es un cuadrado que avanza y se va arrastrando y pasa por alambrados, ¿no? Y se empieza a Ah, desangrar. Y de alguna manera, esas clases fueron claves también porque desde la formación que tengo en artes, es lo que me dio el brillo, la claridad de decir, hey, todo el conocimiento crítico que tienen las artes, de denuncia, etcétera, se puede entrar a los videojuegos. Ahí hay un ejemplo y yo creo que lo puedo hacer con mucho más potencia, ¿no? Y bueno, es lo que después ha pasado, ¿no? No sé si Campus ha vuelto a ver algo de lo que yo hago, pero no sé, siempre me generó curiosidad, ¿no? sí. Bueno, ahorita no sé en qué estará, de hecho también es uno de quien que pienso invitar acá también en un Sí, momento. interesante. Ahora, volviendo, una vez que ya empiezas a trabajar ya ya bueno, como externo primeramente en Leap, de ahí ya empiezas que ¿ustedes ya estaban desarrollando algún otro juego a la par? Em, eh, Cuando empecé a trabajar en Leap, digamos, en Leap he trabajado un montón de proyectos. He trabajado con ellos en proyectos de Work for Hire, con Nickelodeon, con
Cartoon Network, Adventure Time, Steven Universe, Bob Esponja, lo que te puedas imaginar, haciendo Ujú. juegos así de IPs importantes que te daban literalmente una Biblia y había que hacer las animaciones exactas, ¿no? Yo dirigía el equipo de arte, ¿no? Desde Hermanos Magia, en ese momento, Hermanos Magia, el único proyecto que estaba haciendo era Bucophonium. El tema con Bucophonium era que era un proyecto de una envergadura muy grande. Para que te des una idea, o sea, de lo que tú viste en Área 51 se complejizó más y el proyecto es como si fuera un proyecto de Amanita Design, por poner algún parangón, ¿no? Salvando distancias porque obviamente ellos son un tremendo estudio, ¿no? Pero un grupo de gente que además no tiene ingenieros dentro del equipo, que esté haciendo algo así, es un reto demasiado grande, demasiado difícil, con demasiadas exigencias y sin presupuesto, ¿no? Bucofonio lo estábamos haciendo en nuestro tiempo libre y liberado, ¿no? Entonces yo trabajaba en Hermanos Magia, generaba lo mínimo que necesitaba y me dedicaba a hacer Bucophonium literalmente todo el día, feliz, porque venía yo de un contexto de trabajo también que era muy intenso, entonces tenía como una locomotora que me daba esa capacidad, ¿no? Eso es una cosa que yo la menciono ahorita porque percibía que en el contexto del mundo de los videojuegos la gente estaba de lo que veía en esa época, ¿no? Más acostumbrada a trabajar, a cumplir con su horario de oficina, a trabajar a un ritmo tranquilo, y eso de alguna manera desimplicaba que estés de verdad haciendo un juego por primera vez, que significa en verdad te la estás jugando a ver si lo logras hacer, porque es muy diferente ser un desarrollador a ser un jugador. Por más que te hayas jugado 80 juegos del género, desarrollar tiene un montón de otras implicancias, ¿no? Y tienes que jugártela energéticamente. Para brillar hay que quemarse, ¿no? Hay que poner eso en juego de la vida, ¿no? Y entonces Bucophonium es un proyecto que lo desarrollamos, no tuvimos en términos de aspectos técnicos conseguimos programadores, pero no lograron tener una estabilidad con nosotros. Tampoco era un proyecto que originalmente teníamos un presupuesto. Y bueno, quedó hasta cierto punto de desarrollo. Actualmente el juego nunca hemos dejado que muera, tiene 1 hora de experiencia jugable. Ah, wow. Eh, Visualmente, de ahí si quieres te puedo pasar por las imágenes, por ahí que le Sí, pones la sí, entrevista, para porque poder apoyarlo. realmente es muy seductor, o sea, realmente tiene un potencial enorme. Y el año pasado estuvimos en GDC, lo picheamos, y, o sea, literalmente nos dijeron, este juego es increíble, es lo que estábamos buscando, queremos hacer una serie de Netflix del juego, a ese nivel, ¿no? Pero bueno, la industria ha tenido dificultades, los point and clicks como género son muy difíciles y entonces finalmente lo tenemos en stand-by porque ahorita tenemos un montón de otros proyectos en cartera y la óptica del estudio también ha cambiado a ya no solo hacer un juego soñado o con cierto enfoque comercial, sino desde un punto de vista de la urgencia social, etcétera, ¿no? Pero ahí está y cualquiera de estos días va a llegar al aire ese dragón, ¿eh? Claro. Ahora, luego de eso, ¿qué viene después de que ya comenzaron a avanzar? ¿Ya en qué momento empiezan a avanzar? O ustedes hicieron un momento, empieza A-Rock. No sé si A-Rock es Eh, ahí eh, a la par o el, empieza... el, el proceso es, digamos, trabajé unos años en LIP. En LIP, Ujú. bueno, estaba rodeado de un mundo de ingenieros que era totalmente nuevo para mí. Conocí a Luis Wong, a Philip, a Diego, a un montón de gente, a Germán Cruz, que también no sé si lo has entrevistado, pero es de Sí. Rebel Rabbit, ¿no? De hecho, Rebel Rabbit, el nombre de Rebel Rabbit es el conejo rebelde que se rebeló de LIP, ¿no? Yo conversaba con él cuando estaba ahí, ¿no? Eh, y en ese contexto, lo que sucedió fue que en LIP se pichaban proyectos en la oficina y la idea era que todos propongan ideas, ¿no? Y habían obviamente gente que se conocía más, tal, ¿no? Sus ideas también respondían más a gustos colectivos porque había un aire de amistad entre la gente, etcétera. Y bueno, se dieron varios proyectos, ninguno llegó a desarrollarse por completo. Yo personalmente creo que parte de las razones por las cuales no se desarrollaron por completo fue porque faltaba como la capacidad de meterse pero de lleno. Y también creo que también la gente que picheaba los proyectos, digamos, así se metiera de lleno, solo al final hacía la idea en papel. No tenían otras herramientas para poder demostrar que su idea podía o no funcionar, pero para eso tenía que caminar, digamos, 100 kilómetros más adelante y luego volver, ¿no? Yo tenía la ventaja en ese contexto de en verdad ser codirector de otro estudio, con equipo de gente, trabajo y con años de haber solidificado eso, ¿no?
Entonces, sucedió que se dio un Game Jam en la Universidad Católica, al cual fui, hice un juego con unos amigos que se llama Sujeto Fuera de Alcance, un juego que por ahí, si lo buscan, capaz lo encuentran, no sé, que tiene una idea de ciencia ficción muy interesante. Y con la gente de LIP había ido al Game Jam, vio el juego y dijo, está precioso el juego, queremos hacer un juego con ese estilo visual. A ellos lo que les había interesado era el estilo visual, ¿no? Y entonces yo les dije, bueno, ese estilo visual viene de un proyecto que yo vengo haciendo hace muchos años de dibujo, que son unos dibujos que no tienen mucha explicación como de un mundo fantástico y son como 800 dibujos que tenía hechos más o menos. Mm. Y entonces el lunes de la semana siguiente les llevé a todos una mesa literalmente de dibujos y quedaron alucinados, ¿no? Y dijeron, bueno, hay que hacer un proyecto con estos dibujos porque esto va a ganar un premio. No era una, o sea, fue una visión hacia el futuro, pero en verdad no tenían cómo saberlo. Lo que sabían era que era un estilo visual bonito y loco el que traía, ¿no? Pero lo del premio, de ahí lo vamos a hablar porque no creo que lo que haya hecho Sí. ganar premios a Arrock, que fue lo que, ese es el inicio de Arrock, haya sido solamente el estilo de dibujo, ¿no? Y bueno, eso generó que empecemos a armar un proyecto, ¿no? En ese proceso, el proceso fue, la premisa era que íbamos a sacarlo para PlayStation, y entonces hicimos todo un juego donde usábamos además los joypads y tal, pero luego PlayStation salió de la ecuación y tuvimos que cambiar toda la experiencia de juego, ¿no? En ese contexto de desarrollo lo que nos sucedió fue que yo tenía una forma de liderar mi parte de trabajo que no encajaba con las metodologías que tenía el equipo de LIP, ¿no? El equipo de LIP era mucho más tradicional en la forma de cómo se debe desarrollar un juego, que por un lado es más ordenado también, eso lo tengo que reconocer, pero por el otro lado, una cosa que yo creo no se consideraba, porque yo no sé cómo sería visto como artista en ese contexto, ¿no? Puede ser que hago cosas geniales, bellas, pero digamos, una cosa que no sé si el equipo en ese momento sabía o consideraba de mi relación con la disciplina creativa es que la gente que estudia arte, bueno, prejuiciosamente se le puede ver como locos, qué sé yo, ¿no? Y depende de cada persona, ¿no? Pero en verdad la gente que estudia arte, al menos los que vienen de la Universidad Católica, los entrenan a evitar la angustia del vacío creativo. Es, tú quieres hacer el proyecto de tus sueños, a ver, siéntate todos los días a hacerlo y que no solo sea mirarse al ombligo de lo que a ti te gusta, ¿no? El ejercicio creativo supone un ejercicio de angustia porque de la fantasía a la realidad de que lo que estás haciendo sea bravazo, hay un abismo inmenso que solo se responde a través de construir experiencias, respuestas, hechos concretos, ¿no? Dibujos. Hago un dibujo, me sale mal, bueno, hago otro, y hago otro, y hago otro, ¿no? Y esto lo digo porque en el contexto de Arrow, por ejemplo, prototipábamos un nivel, se pedía en la lista para el prototipado 20 animaciones, estoy dando los números reales, y literalmente yo entregaba 80, ¿no? Entonces, eso generaba que obviamente haya como un grado de energía puesta ahí, que no era el plan de cronograma, de lista de producción prepensada, ¿no? Lo que habría que discutir ahí en términos de producción es por qué, por haber simplemente hecho una lista, eso te va a dar la seguridad efectiva, y eso lo enseño en mis clases, de que el producto que estás desarrollando es exactamente lo que concibes como experiencia, porque ahí hay una forma lógica de Claro. aproximarse a la experiencia creativa que en verdad está fantaseando, no está generando respuestas concretas y soluciones concretas, ¿no? Entonces, eso generó particularidades en el equipo. Algunas personas, no sé cómo lo habrán sentido, puede ser que hayan sentido que yo estaba dominando el espacio, no lo sé. Yo en realidad tenía la óptica de sentir que era un equipo que no se la estaba jugando, ¿no? Que era un proyecto más que podía darse o no, y bueno, si lo lográbamos, qué bien, ¿no? Y yo sentía, es la primera vez que estamos haciendo un juego así, es la primera vez que yo lo estoy haciendo así, me voy a carbonizar hasta que salga. No recomiendo esta óptica para todo, creo que no debería ser así, pero la realidad es que no he estudiado una carrera de videojuegos, no tenemos espacios, bueno, en ese momento no habían espacios más que Área 51 que, digamos, igual te enseñaba criterios de juegos específicos a ciertas cosas, ¿no? Y entonces yo me la intenté jugar, ¿no? Con todo, ¿no? Y en esa pugna, en esa dinámica,
eso llevó a que yo asuma una noción. Hubo primero dificultades en tener cohesión con el equipo y luego, eventualmente, luego de discutir, hablar y perder un montón de tiempo valioso que hubiera hecho que el juego en realidad sea mucho más de lo que es en términos de experiencia de game design al menos, eh, el juego, llegamos a una categoría que fue algo que yo conversé con Luis Wong de director, ¿no? Y es algo que hasta antes no había la noción de director en los proyectos de videojuegos, al menos aquí en Perú, ¿no? Y el director como concepto sí se utiliza en la industria de videojuegos. Es más común verlo en los juegos AAA, ¿no? Y ahí hay una cosa importante, porque yo no llamé la idea de director como se usa tradicionalmente la idea de los videojuegos, que es no sé, como Sven en Baldur's Gate 3, por poner un ejemplo así gigante, ¿no? Es más un director corporativo, ¿no? Va a ver la parte de conceptos, pero en realidad está viendo que toda la parte de funciones de equipo y tal esté bien, ¿no? Pero que es una cosa que tiene muy bien los videojuegos en términos de las metodologías de producción que tiene. Pero una cosa que está ausente y está faltando traer es la noción de director desde la idea de el cine, ¿no? El director en el cine en verdad ve toda esa cosa de equipos, sí, pero sobre todo ve el alma de un proyecto, ¿no? Y la ve porque hay un espíritu que imprime, no porque es una posición estratégica de muchos años en la industria que le da un estatus, ¿no? Pongo el ejemplo con, por ejemplo, Tondero, ¿no? Tondero, las películas de A su madre tienen al director y al productor. Director, el productor es como si fuera prácticamente el director, va a tomar un montón de decisiones sobre el proyecto, pero son decisiones de tipo comercial, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de producto cultural finalmente estamos como videojuego o película se construyen? Entonces en Arrow se tomó esa decisión, también al tomar esa decisión validaba entonces que puedan haber criterios que no necesariamente partiesen de una lógica vinculada a la producción de documento perfecta, sino de cómo llegar a resultados que son eso que está en la visión o en la cabeza de alguien, ¿no? Que es algo abstracto y que principalmente supone confianza de un equipo, ¿no? Y bueno, desde ahí la cosa cambió, ¿no? Algunos miembros del equipo ya no trabajaron completamente en el proyecto, habían trabajado antes, y entonces me quedé yo principalmente con Sol, y luego otros miembros del LIP que no estaban en el proyecto, pero se sintieron inspirados. Francisco Mora, que de hecho está trabajando ahora en Inglaterra, se unió con nosotros, que estaba haciendo ese lead programmer de Tunche, y dijo, ustedes están viviendo el sueño, yo quiero ayudarlos, porque sí, ¿no? Y entonces empezó una corredera porque habíamos gastado mucho tiempo produciendo el juego en esa primera etapa y Luis Wong como productor ejecutivo, y no quiero que suene como malo, él estaba haciendo su rol y muy bien de hecho, me dijo, bueno, les doy 3 meses y si el proyecto no tiene algo en 3 meses, bueno, lo cancelamos, ¿no? Y yo era el otro estudio, ¿no? Eran como dos estudios, entonces yo podía pararle la cabeza y decir, no, pero le dije, ok, vamos a hacerlo, ¿no? Y esos 3 meses me amanecí los 3 meses, literalmente, ¿no? Con todo el equipo. Y no solo nos amanecimos en la oficina, nos amanecimos en mi casa y bueno, fue un momento especial porque no creo que las prácticas de trabajo deberían ser así, pero fue especial porque me hice muy amigo de Sol, de quien soy ahora gran amigo. Fue un momento de unión, de creer en que los videojuegos no son solo algo que responde a un mercado, sino a nuestras alegrías, a nuestros deseos, a creer en el otro, sobre todo, a quién es tu equipo de trabajo. Y bueno, salió un primer prototipo, Luis quedó impresionado, pero dijo, bueno, les doy 3 meses más, ¿no? Y ya está, ¿no? Y esos 3 meses también fueron una cosa aún más Aún más. intensa. Jaime Chirif Watanabe, que es músico, que de hecho en esa época vivía en mi casa, y en el proceso de esos 3 meses nos invitaron a Google Brasil, fuimos a Google Brasil a presentar juegos con los mejores juegos de Latinoamérica del momento. La mayoría, tristemente, eh, son grandes juegos, muy comerciales, y digo tristemente no porque esté en contra del juego comercial, sino porque Google en realidad nos había invitado para asegurarse de que nuestros juegos, para asegurarse de enseñarnos herramientas de monetización dentro de nuestros juegos, lo cual es como la sensación que tuve, no es que los quiera satanizar, pero la sensación que tuve es, eliges a los mejores y les enseñas a cómo cobrar o meter estas metodologías que tienen que ver con enganchar a tu consumidor para que gaste plata, ¿no?
¿por qué necesariamente tendrían que ser los talleres solo de eso? ¿Por qué si Google, con todo el poder que conglomera, no hace esos talleres que son espectaculares y también otros talleres sobre cómo hacer un juego para responder a una identidad local o nacional o latinoamericana? ¿No? Dado que están conscientes y tienen en sus manos el poder del mercado de lo que significa desarrollar videojuegos y cómo eso tiene un impacto en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, llegamos con Arrock, habían especialistas de todo el mundo y nos decían, no hay una fórmula de marketing para tu juego, ¿no? No hay una fórmula de marketing, ¿no? Mm. Especialistas de Singapur, te estoy hablando, de Francia, de Portugal, de Estados Unidos, así, ¿no? Y entonces eso también me dejó una lección empírica muy clara de, claro, las herramientas de marketing en realidad solo son capaces de detectar al consumidor en función de lo que consume, por lo tanto están cerradas en sí mismas. Por lo tanto, si producimos solo para el que ya sabemos que existe, solo cerramos en verdad, nos cerramos a una cultura que está ya cerrada la idea puramente del consumo, ¿no? Estoy obviamente haciendo Sí, argumentaciones claro. fuertes, pero creo que es ultra urgente, ultra importante decirlo, porque Arrow desde ese punto de vista no encajaba con nada, y entonces desde la lógica de cómo a veces se concibe la idea de hacer proyectos creativos, o estudiar una carrera creativa, que es lo que le pasa a mucha gente, es lo que sus papás le dijeron en las orejas inicialmente, ¿no? Es una estupidez y te vas a morir de hambre, ¿no? ¿Y qué sentido tiene eso, ¿no? Y esa argumentación, en verdad, solo está preocupada en el sujeto, que es muy válido, sin embargo, no hay ningún grado de preocupación y de responsabilidad sobre el país en el que estás, el tiempo en el que vives, y son ideas que pesan y que alientan a poder jugársela, en realidad, diría yo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, estando en Google, Luis Wong me dijo, ya no hagas nada más del juego, ya estoy convencido. Y en ese momento toda la parte inicial de Arrow, que es seguir a la estrella, no estaba hecha. Y yo la diseñé mientras hacía estos talleres que era de 8 a 8 y lo hice en contra de las decisiones que Luis me había dicho, lo cual es una prueba, no estoy tratando de validarme absolutamente, pero una prueba de cómo hay que pelear por los proyectos y no solo seguir así documentos cartonianos, ¿no? Y cuando llegamos a Lima le dije, Luis, tengo una sorpresa, te he estado, bueno, no te he dicho la verdad, ¿no? Hemos estado Mm. chambeando esto y esto y esto, y además falta un nivel último y ya está prototipado, pero ya, Mm. date cuenta que con eso cierra, ¿no? Que es el último nivel, el Mm. nivel de la música, ¿no? Y bueno, dijo, ya está bien, ¿no? Y bueno, con eso finalmente cerramos la experiencia de Arrow. Luego lo mandamos a concursos internacionales y lo mandó Luis y Luis me dijo, ¿no? Bueno, ha quedado finalista en este concurso en España, ¿no? El concurso más grande de Europa, o sea, país, o sea, es el evento Mm. más grande por país que hay en la industria. Gasta un montón de plata porque es en País Vasco, que tienen muchos recursos y es muy importante. Y bueno, en la oficina me dijeron, no vayas porque no vamos a ganar, ¿no? En ese momento yo tenía $700 en mi cuenta bancaria, 800 creo. Con eso compré mi pasaje y fui un peruano que estaba finalista en este lugar en España a hacer la defensa de mi juego, porque además no solo era ir, sino que había que ir, o sea, había que ir para defender el proyecto presencial, ¿no? Que es muy feeling, la verdad, hacer algo así, ¿no? Solo lo he hecho 2 veces, ¿no? Y ¿Era bueno, como un pitch? ¿Era un pitch del juego o era una especie de pitch o cómo era yo la...? te diría que era más como una defensa, porque o sea, si estás en un concurso internacional y se te ocurre solamente usar la lógica de, bueno, voy a hacer un pitch, bravazo, súper claro, se entiende todo, ¿no? Pero tienes que considerar que estás siendo juzgado, ¿no? Entonces, no solo es que le falta a tu pitch o no, sino qué cosa habla de tu juego que le da una potencia diferencial sobre lo que es tu juego, ¿no? En todo caso, eso fue lo que hice yo, ¿no? Y fue diferencial, ¿no? Por ejemplo, había gente que se enfocó más en lo mecánico, tal. Yo no tenía para defenderme con eso con Arrow, ¿no? Sin embargo, hablar acerca de lo que significa hacer un juego que habla acerca de la muerte, en el contexto de Latinoamérica, en el contexto de que no necesariamente hablar de la muerte en Latinoamérica o en nuestro país, en realidad, necesariamente tiene que ser las calaveritas mexicanas, da de qué pensar en relación a cómo en verdad hay un montón de otros contenidos que no entran en esa etiqueta típica de lo folclórico, en nuestro caso es Machu Picchu y los incas, ¿no? Sí. Sino más bien qué reflexiones sobre lo folclórico podemos ofrecerle al mundo, ¿no?
¿Qué cosa? No coger los incas como un genérico de identidad o el lomo saltado. ¿Qué cosa podemos decir de verdad sobre los incas? Capaz algo muy sencillo, pero que lo hemos estudiado, que lo hemos pensado, que lo hemos reflexionado, ¿no? Y ese creo que es un poco el ejercicio eh, que hice yo, que tiene que ver también con mi formación de artista, que hizo el gran diferencial y que nos hizo ganar el primer puesto en el FS Play, ¿no? Un dato bonito fue que venía un jurado que era un español, no sabía yo que era jurado, muy buena gente tal, y nos conversaba, y yo le decía, le conté la historia de Google, de hecho, la que te cuento a ti, ¿no? Y le dije, hice Arrock, este juego con este espíritu tan peculiar, y querían que lo vuelva un juego monetizable, ¿no? Y yo, en verdad, odio eso, me parece horrible, ¿no? Me parece desigualdad, ¿no? Y nosotros somos artistas, ¿no? Bueno, cuando terminó el concurso, este pata que se me acercaba, que era un señor mayor, me dijo, felicidades, ¿no? En buena hora, ¿no? Te quiero contar que yo trabajo en monetización, ¿no? Entonces primero como que me congeló, ¿no? Como que, uy, estaba hablando muy mal, ¿no? Y me dijo, pasa que yo soy padre de familia y tengo que mantener a mis hijos, ¿no? Pero yo estudié artes plásticas, me dijo. Y originalmente yo quería hacer lo que ustedes han hecho, ¿no? Entonces fue una cosa muy bonita de ver como el espectro primero de que nada quede satanizado y también quede revelado como esos sueños de verdad que son muy puros, que pueden ser un poco locos, quizás no los logra uno, pero ese uno que no los logra, en vez de satanizarlos, los canaliza en otro, ¿no? Porque sabe el valor y la importancia que tiene hacer videojuegos que tengan un enfoque que estén aspirando a la cultura, a no necesariamente ganar plata, sino abrir las posibilidades, ¿no? Desde que se ha hecho Arrow, que eso es algo que tengo que decirlo, a la fecha, en estos días ha habido conferencias en el Ministerio de Cultura con la CBA y nunca antes se decía que los videojuegos eran cultura hasta que se hizo Arrow y yo lo empecé a decir, ¿no? No teníamos esa cultura en la sociedad del país, ¿no? Yo no soy el que ha creado eso. Quiero no, quitarme toda autoría. Yo simplemente he sido el primero que ha traído la idea de la cultura a este mundo, ¿no? Pero eso no me da ninguna autoría. No hay ningún valor en eso. Lo que hay valor es que lo estemos logrando institucionalizar, ¿no? Al menos desde los espacios institucionales de los videojuegos, ¿no? Y ¿por qué no que los desarrolladores tengan conciencia de eso, ¿no? Y los que tengan plata, que sigan haciendo plata y que apoyen también a los que hacen lo otro, ¿no? Porque ahí es donde empezamos a formar una identidad poderosísima, ¿no? No necesitaremos ver más videojuegos independientes raros de otros países únicamente para desarrollar lo que hacemos, sino partir desde nuestras propias reflexiones, que no solo tienen que ser de lo autóctono o lo folclórico, ¿no? Entonces, bueno, luego llegó la pandemia y luego llegó la avalancha de premios de Arrow, que fue una locura, ¿no? O sea, ganamos primer puesto en el Big Festival, dos premios, de hecho, dos primeros puestos. Luego ganamos en Corea, en Busan, ya no me acuerdo el orden. Ganamos en un concurso en Japón. En Japón ganamos en uno, no era como primer puesto, era el concurso nacional de las artes. Competíamos contra No. videoarte, o sea, todos los géneros de arte que te puedes imaginar, una locura. Y ganamos una como mención honrosa. Yo dije, pucha, mención honrosa. Y luego me enteré quién había ganado primer puesto los años anteriores. ¿Sabes quién era? ¿Quién? Hayao Miyazaki. Entonces, esa mención honrosa, Ah. dije, ok, ya. Estamos. ¿No? Sí, ok, lo vale, ¿no? Bueno, hemos ganado rápidamente en Suiza, en Inglaterra, un montón de países, ¿no? En Perú también, por supuesto. Y finalmente el juego quedó, postulamos a IGF, perdimos y no pasó nada, ¿no? Pasó un año y volvimos a postular, ¿no? Lo cual lo digo justamente no para quedar como el estudio perfecto, sino más bien para decirle a todos que hay que tener ese aliento frente a creer en los proyectos, ¿no? Y volvimos a postular y esta vez Arrow quedó seleccionado en Mejor Arte. Es el único juego peruano que ha llegado a esa categoría hasta la fecha. Y en Latinoamérica, en Mejor Arte solo ha quedado ese juego y dos juegos argentinos, hasta la fecha histórica, ¿no? Y bueno, ganamos también el juego del público, ¿no? Que fue ya como ya una explosión de locura, ¿no? Inimaginable, ¿no?
Entonces, nada, fue como ya la consolidación total de todo ese proceso, donde al final Arrow había ganado 12 premios internacionales, de pronto se volvía el juego con más premios internacionales en el contexto de Perú, y eso finalmente no significa que Arrow sea mejor juego que nadie, que nadie se moleste en decir, ah, ese juego es una cagada, lo que sea, no tiene mecánicas, qué sé yo. No se molesten en decirlo. El juego mecánicamente es una experiencia muy sencilla, pero lo que sí tiene como valor es que apostó por un punto de vista vinculado al espíritu de lo artístico. Es un juego que habla sobre la muerte, comercialmente es feo eso. Es un juego que dura media hora, supuestamente antimercado, es en blanco y negro, y sin embargo, aparentemente ir por la vía no oficial llegó a los corazones de algunas personas y de las personas especializadas en relación a cómo ven la industria. Es decir, la industria hoy en día tiene un grado de producción de videojuegos que es una amoladora de carne, yo diría. Y entrar a esa competitividad, en verdad, tampoco hoy en día hay una fórmula de mercado que pueda sintetizar eso porque es demasiado complejo. Estamos a un nivel, a una vertiginosidad de complejidad que nunca antes se ha visto, ¿no? Entonces, también hacer algo con un diferencial de riesgo de este estilo te saca de ese juego que ya de por sí es muy complejo, ¿no? Hacer ese juego nos abrió puentes con Good Shepherd, con Devolver, con Raw Fury, ¿no? Son los máximos estudios de lo indie, ¿no? Y la lección para mí es, claro, cuando tú de verdad apuestas por hacer algo con un espíritu artístico único, lo que tienes de pronto es que los grandes estudios también los están haciendo y te están midiendo a ver si de verdad te mandas a hacerlo. Porque hacerlo no es broma, ¿no? Toma tiempo, responsabilidad y es igual de difícil que hacer un juego comercial, ¿no? No quiero desmerecer en absoluto ese trabajo, ¿no? Entonces, un poco esa ha sido la experiencia, ¿no? Fue una locura, ¿no? Justo conversaba en los episodios anteriores, justo con Luis Wong y también hablábamos, o sea, de lo impresionante que era, o sea, independientemente de lo que es el premio, ¿no? Todo era lo que es el trabajo, lo que has de hacer eso y finalmente que reconozcan ese trabajo. El IEF, como para todos los que recién están escuchando esto, es como el premio, no Es sé, como equivalente a Cannes o a Sundance, si ¿no? un ganes así. Entonces, ese nivel estamos hablando de que el juego. Y bueno, obviamente para lo que es la industria peruana, o sea, obviamente es como que un giro de los reflectores, por lo menos para ver qué hay aquí, ¿no? Ah, exactamente. Donde no Eso que probablemente. dices es clave, me parece, porque los juegos no demuestran, los premios, mejor dicho, no dicen nada de tu juego. Tu juego es lo que es y lo que la gente experimenta o lo que tú has querido que sea. Pero lo que son los premios, o dicho de otra manera, el reconocimiento de premios solamente es aquello que el mundo quiere de ti. Y no necesariamente lo que el mundo quiere de ti es lo que tú estás pensando para el mundo, ¿no? Eh, el mundo quiere reconocerte, quiere validarte porque tú encajas en algo de cómo está organizado el mundo previamente, ¿no? Y puede ser que los sueños que tengamos sean más grandes que eso inclusive. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar con poder cambiar un país inclusive, ¿no? Con todo lo difícil que es eso. No se puede cambiar el mundo, pero se puede empezar a cambiarlo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los premios sirven principalmente para que sean validadores, para que uno pueda seguir haciendo lo que hacen a espacios institucionales, ¿no? Los premios a mí me han permitido tener más voz de hablar de lo que de verdad me importa, que no es decir, ah, Rock ganó premios, sino es, hey, los videojuegos son cultura y hay que apostar por la cultura. Y yo no creo que ser un genio, seguro hay gente muchísimo mejor que yo. Simplemente he logrado dar un espacio de voz que es muy difícil de conseguir a esto que es tan importante, que tiene que ver con nuestra identidad nacional, artística y cultural, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Y eso es lo que me han permitido los premios con los otros proyectos que he hecho, ¿no? Claro. No, sí, todo eso, toda esa parte se hace, o sea, ya viéndolo en el tiempo, el cómo ha ido cambiando hasta que la CB ya reconozca, empiecen a ver el tema cultural y todo eso. Ahí es como obvio, ¿no? Pero cuando no existía era No, una claro, tierra árida. claro, Sí, sí. como que se nota, cuando ya, bueno, para quienes venimos todavía de muchos años atrás, estamos haciendo en esto, estamos como que viendo esos cambios y estamos viendo, haciendo la comparación y diciendo, ah, sí, pero ahora sí se nota, se está viendo recién de esa Sí, forma. claro. Claro. Ahora, luego de A-Rock, yo me acuerdo que también ustedes, no sé si era a la par o después, ustedes también hicieron un juego en el
en la embajada de Estados Unidos, creo, me parece que alguna vez Sí, te cuento. creo que justo con el que Sí, empezaron. ese es Purunmachu, Susurros del Amazonas o Whispers of the Ujú, Amazon. Purunmachu es un juego que hicimos en el contexto de un Game Jam de herencia cultural organizada por el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Era un concurso cuyas, cuyo premio, digamos, era ir, te pagaban creo que a casi a todo el equipo, era una locura el premio. Viajes a Estados Unidos, a San Francisco, te pagaban el full access a GDC, te pagaban el hotel toda la semana eh, y algo más, creo. Era así, a todo el equipo, era una locura, ¿no? Y bueno, en ese contexto nosotros empezamos yo ya no trabajé con los equipos con los que había trabajado, digamos, ujú. de la industria, sino que convoqué allá a mi gente, ¿no? A mis amigos de toda la vida, a gente también de mi estudio, a mi hermano, por ejemplo, ¿no? Que él se ha ido metiendo también de a poco en videojuegos y está ya liderando proyectos. En ese momento no lideraba tanto. Y hicimos un juego junto con el estudio Caipacha, que lo lidera Joaquín Concha, que es de Cusco, ha trabajado 1000 años en Hermanos Magia. Bueno, él luego ha creado su propia identidad, ¿no? Que me parece muy bien, pero digamos es fruto que viene también de parte de haber trabajado con nosotros. Y Another Team, que es liderado por Vania Castañino, que ha sido creo que de las primeras presidentas del Woman Game Jam, ha sido CBA o IGDA, perdón, ha sido parte de la IGDA, y que también ha trabajado originalmente en Hermanos Magia antes, digamos, de haber asumido estos roles de liderazgo, ¿no? Y ella, bueno, jaló a su gente de Suecia, ¿no? Yo le dije, oye, tu novio sueco, mételo, ¿no? Su novio estudió la carrera de Game Design, de hecho también trabajó con Luis en Publishing y tiene una maestría en juegos serios, ¿no? Y él jaló a otro, a un tal Bjorn, que significa oso en sueco, ya son datos locos, ¿no? De estas experiencias. Y a Nahid, que es una chica de Irán, que era nuestra programadora, ¿no? Entonces teníamos un grupo, te imaginarás, ultra diverso, ¿no? Hicimos un juego sobre una chica que está en la selva y va encontrando piezas, ¿no? De huacos y los va recogiendo. Y lo que sucede en esta experiencia de juego es que primero te dice salvar, luego la segunda vez que recoges te dice recoger, la tercera tomar, luego te dice llevar y luego la quinta te dice robar, ¿no? Entonces como el proceso de robar no es, voy a robar, soy malo, sino es, ya, pues en verdad no me quiero dar por enterado de lo que estoy haciendo, ¿no? Mecánicamente es una experiencia muy simple, es una experiencia más también de contemplación, de observación. En general nosotros tenemos un enfoque a apostar por esa otra sensibilidad en relación a los juegos. Creemos que es valiosísimo en el contexto de Latinoamérica porque hay muy pocos ejemplos. Los hay, pero hay muy pocos y eso es fundante a las infancias, sobre todo. Si es que los viejonazos ya saben qué es lo que les gusta, las infancias están totalmente abiertas a dejarse llevar por cualquier tipo de experiencia, ¿no? Y es importantísimo eh, darles lugar, ¿no? Lucas Ramada es una persona, un filólogo español que acaba de ser traído por la Casa de la Literatura, que hace todo un análisis sobre eso, ¿no? Y sobre la importancia y la urgencia que tienen las infancias, que es un tema que es la primera vez que lo menciono en una entrevista y que lo tomo de él porque me parece tan obvio y sin embargo tan poco mencionado. Los videojuegos también los juegan los niños, ¿no? Y en ese sentido hay una especie de apertura al mundo que no sé si se está considerando en Perú, ¿no? Es tan obvio que se vuelve invisible, ¿no? O se vuelve, lo va a jugar y le va a gustar porque es un niño, ¿no? Y no, ¿qué cosa estoy pensando yo para formar esos nuevos niños, dada la capacidad de llegada que tenemos hacia ellos, ¿no? De hecho, Lucas Ramada tiene un canal que se llama Esto no va de libros. Se lo recomiendo a todos. Hace análisis de videojuegos y son videojuegos locos, muy interesantes. Así que, bueno, y el personaje es muy interesante. Yo voy a intentar ver si es que puede volver acá a Lima a hablar para la industria. Creo que es muy valioso, ¿no? Pero bueno, te comentaba, hicimos este juego y ganamos el primer puesto, ¿no? Gracioso, chisme para que quede registro en la historia. Yo además me había enamorado en ese momento de una chica, no tenía visa, pedí mi cita para la visa, no conseguía la visa ni siquiera apareció para el próximo año.
pensé en ir a otro país, era imposible, era el peor momento del COVID. Y de pronto al ganar eso se abrió la posibilidad de que nos dieran una visa, fue todo un tema, fue muy difícil conseguirla, finalmente la embajada trabajó muy bien con nosotros, nos ayudó y bueno, logramos todo, ¿no? Salvo yo no conseguí a la chica. Bueno, pero así es la vida, ¿no? Hay que jugársela, ¿no? Y el proyecto finalmente es un proyecto en el que elegimos, en términos de la herencia cultural y el tema de robo de huacos arqueológicos, elegimos a Chachapoyas porque los Purumachus, que son los sarcófagos de Carajía, o son estos sarcófagos que están metidos en la montaña, son, si quieres, huacos que tienen dentros muertos. Entonces, eso a mí me gustó mucho porque me parecía que servía como una metáfora para pensar en general en las piezas arqueológicas. Las piezas arqueológicas no son solo objetos que valen o tienen un valor importante porque son objetos que tienen 1000 años o la cantidad de años que tú quieras. No son solo lo que hicieron nuestros antepasados, son lo que queda, el registro material de nuestra memoria, de la memoria de lo que ha sido nuestra tierra, nuestra nación, y por lo tanto una posibilidad muy interesante para volver a pensarla. No solo para decir esto es del año tal, con tal grafía o tal estilo, ¿no? Eso es lo que lo haga un arqueólogo. Los creativos, la gente que está en espacios de cultura y de comunicación, tienen una responsabilidad enorme de tomar estos símbolos para poder resignificarlos. No solo para hacer nacionalismo, para tomar de ellos lo que les interesa, pero no dejan de estar ahí, no dejan de ser entonces una posibilidad pensable, ¿no? Cuando la gente va y ha consumido demasiadas películas en 3D y ve un telar Nazca, solamente ve unos gráficos planos, pero no está pensando en las posibilidades de lo que podría haber, por ejemplo, un diseñador gráfico, con toda la riqueza que tiene jugar con planos, con geometrías, con la historia de la abstracción, que es tan conocida desde lo que significa Europa, y aquí en nuestras tradiciones precolombinas lo vienen haciendo desde hace tanto, tanto tiempo atrás, con otras connotaciones, sin lugar a duda, ¿no? Y el último ejemplo, que es el más fuerte, es el de México, ¿no? México, como nosotros, tiene una tradición de imperios, de naciones enormes, y han podido, pese a que ellos se puede hacer una crítica también de eso, han podido tomar estos referentes y resignificarlos muchísimo más que nosotros, lo que significa que tienen más amor por ellos, ¿no? Alguna vez en una reunión de trabajo en videojuegos, alguien me dijo, no hay que hacer videojuegos sobre Chavín o sobre Perú porque es aburrido. El aburrimiento lo tenemos nosotros sobre eso, no el medio, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad que está todavía vacía, que es enorme y que, bueno, hay que saldar, ¿no? Entonces, bueno, hicimos ese videojuego y ese año fue un año donde hicimos varios videojuegos, ¿no? Pero fue esa experiencia. Actualmente, Por un Macho es un proyecto que hemos logrado encontrarle financiamiento con el Vicerrectorado de la Universidad Católica. Hemos logrado hablar acerca del proyecto también en el Festival de Cine hace unos días, lo cual es muy significativo porque nunca antes se había hablado de videojuegos en un festival de cine en el contexto de Perú. La idea es darle el estatuto al videojuego de que no solo es para divertirse y entretenerse, sino tiene otras cualidades, y además da exposición a también liberar de prejuicios a los videojuegos, ¿no? Y bueno, estamos desarrollando el proyecto, es un proyecto que ahora va a durar como 1 hora y media, 2 horas, mucho más grande, muy interesante y que te va a poner cuestionamientos mucho más duros sobre por qué robas, por qué te interesa la plata, sobre la memoria, ¿no? Así que ahí estamos. Sí, ese juego yo más o menos he visto algunos de los videos y creo, si no me equivoco, fue en el 2023 22, creo que no me acuerdo el año. Yo también justo ese año estuve en el GDC, justo estuve No en te vi, las... no nos vimos, ¿o sí? De repente sí, pero no, yo estuve más en... Creo que en un rato en la charla fui a una de las chicas que expusieron ahí en la... No me acuerdo, según... Yo estuve en las de las Woman Game Jam. Estuve yo Sí, en esa charla. Sí. sí, yo estuve ahí como un rato y de ahí, bueno, acabó, de ahí, bueno, sí, es que también era corredera por las Es charlas una corredera, olvídate, sí. y ya hay demasiados lugares. Justo estuve ahí conversando, no sé, también con el que quedó segundo, Satoshi, no sé si lo Por tengo. supuesto. Hemos hecho Claro. un juego después con Satoshi, porque nos Ah, metíamos a Game Jams y quedamos primeros y Satoshi quedaba segundo, quedaba tercero, claro. estaba por ahí mordiendo talones. Sí. Y en verdad no era una competencia, yo decía, qué chévere, más bien tengo que juntarme con él y hacer algún proyecto. Y le decía, oye, ya toca tú y yo, a ver qué monstruo sale. Sí, sí, sí.
Sí, claro, y con él justo él estaba también de las que habían sido becados en ese lado, entonces como los que nos fuimos encontrando todos esos días, ¿no? Entonces también pude ver ahí como que la charla de todo eso. Pero sí, o sea, sí he visto después también un poco más del juego, de lo que han estado, bueno, de las entrevistas que han dado, que lo que mostró en la pontificia, tengo algunos videos de lo que están haciendo y como idea sí me parecía, o sea, parece, los gráficos me parecen bravazos, o sea, en cuanto a la parte visual sí, se veía chévere. Y como tú dices, la parte de mostrar, o sea, más allá de lo que es los gráficos, los juegos, entender lo que hay de fondo es más importante aún, ¿no? Sí, es un juego que mecánicamente es muy simple, porque en general meterse en problemas mecánicos es muy difícil, ¿no? Sobre todo si es que los que lideran no son ingenieros, ¿no? Que podrían tener todo el tiempo libre de meter su energía y hacer una cosa creativa loca. Nosotros, como estudio, creo que volamos muy alto, somos demasiado creativos, y esa virtud, como toda gran virtud, es una limitante, ¿no? Es un problema también. Entonces, en general, cuando trabajamos con ingenieros, eso puede ser intimidante, retador. Además, la particularidad de este proyecto es que, como son varios estudios, si bien yo estoy en calidad de director del proyecto, es un espacio democrático de discusión, entonces tampoco es solo la mirada loca que hay, etcétera, ¿no? Que podría hacerse, ¿no? Y por eso abogamos por hacer una cosa que esté enfocada principalmente en el aspecto narrativo, ¿no? También porque es lo más sintético en función a poner en cuestionamiento a un jugador sobre las razones éticas por las cuales toma decisiones, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Igual por ahí que haremos unas locurillas, por supuesto, ¿no? Claro. Ahora, ya un poco acercándonos ya a lo que es el final, más o menos que creo que vi también que estaban trabajando en un proyecto, si no me equivoco, que también es con Leap, de Echoes in the Deep. Te cuento rápido todos los proyectos y ahí tú eliges del que quieras hablar, porque hay un Ya. montón. Sí, no, Con LIP cuéntame hemos los trabajado más tres importantes. proyectos. Ujú. Con LIP hemos trabajado, perdón, cuatro proyectos. LIP es nuestro aliado de toda la vida. Nosotros somos fieles a esa amistad, que primero que nada es una amistad, hay que decirlo, no es una alianza estratégica únicamente. Creo que si no hay el componente de los vínculos afectivos reales, no hay la capacidad de tener vulnerabilidad. Y cuando no hay vulnerabilidad, entonces es muy rápido, es muy fácil que entre alianzas haya poca tolerancia o alguien porque no dijo el nombre de tal en una entrevista se moleste y tal, ¿no? LIP es una casa, es un estudio amigo de Hermanos Magia y aliado. Hoy en día hacemos cuatro juegos de ellos. Estamos ayudando en un juego de ellos que se llama Land Party. Luego los otros tres son los que tú estás diciendo, que son juegos que hemos desarrollado para un estudio que se llama Agatha Studio, que es el equivalente a Dungeons and Dragons, pero de Francia, que se los recomiendo buscarlo porque realmente es muy bonito, es menos high fantasy, tiene varias cosas bien interesantes y una calidad al mismo nivel. ¿Ah? Y ahí le hemos hecho dos juegos narrativos puros como si fuera visual novel, con acabados superiores a la calidad típica que tiene una visual novel. Y el tercer proyecto es un proyecto que todavía está en desarrollo, que es un juego con una vista isométrica, parece la vista de Jotun o, no sé, los antiguos Icewind Dale o Baldur's Gate, por ahí si alguno los conoce, ¿no? Pero con gráficas de dibujo, ¿no? Realmente es muy bonito. Ese último proyecto realmente tiene un potencial enorme. Estamos viendo de poder terminarlo, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo con Lip. Y Hermanos Magia, aparte, los otros proyectos que ha hecho, para que sepas nomás, hicimos un juego sobre salud mental, una persona con depresión en el contexto de la pandemia. Ganó también el primer puesto en un concurso internacional de salud mental. Luego hemos hecho otro juego que ganó también primer puesto para la organización en Estados Unidos también de Latinos in Gaming, que es un juego sobre el viaje hacia el Coyurriti luego del COVID y cómo cuando llegan se dan cuenta que el Coyurriti se ha derretido porque vivimos cambio climático. Y finalmente hemos hecho otro juego que no ha ganado ningún premio, pero que, bueno, lo menciono porque es también valioso, que es un juego sobre la historia de un niño de la comunidad Wampi que está haciendo su rito de paso y es un juego narrativo, ¿no?
y habla un poco, trata de darle un poco de representatividad también a las comunidades nativas que tenemos, ¿no? Entonces, ahí elige tú lo que quieras y yo te hablo de eso. Sí, no, en realidad sí quería, o sea, sí había visto algunos de los proyectos. Justo el último que vi ese, el último de las publicaciones que vi fue el último ese de Echoes in the Deep, que creo. Echoes in the Deep, ese es el, el segundo juego visual novel que hemos hecho. Todavía no Ujú. se ven las propagandas de este otro que cuento que ojalá lo logremos terminar, pero ese se ve espectacular. Sí, Estoy sorprendido, realmente. no, sí, sí, justamente con Diego Rodríguez que estuve, justo vi que en unas publicaciones puso, vi el juego ahí, más o menos ya estuve más o menos viendo algo. Bueno, nada, para ir ya terminando, primero que nada, Mateo, agradecerte por tu tiempo, por la conversación, ha estado muy chévere todo lo que has estado contando. Gracias. Nada, no sé si quieres agregar algo más antes de terminar. Sí, me olvidaba de un juego más, nada más. Sí, cuéntale, dale, Ganamos dale. el año pasado el premio de la Embajada de los Estados Unidos, del embajador de Estados Unidos en Perú. Y estamos en desarrollo de un juego con acompañamiento, además de la embajada, acerca de violencia en las escuelas rurales, que también es muy interesante. No es un juego que vamos a lanzar así al mercado, sino vamos a lanzar a zonas específicas del país donde yo he ido a hacer trabajo de campo y hemos hecho investigación previa. Y es un juego en el que estás en un salón de clase y el profesor te pega, básicamente, te empieza a golpear virtualmente. Y el juego lo que te da es retroalimentación frente a ese tipo de circunstancias y tal, ¿no? Y nada, es interesante porque es un caso ya como mucho más duro, por eso no lo había mencionado antes, vinculado a ir a tratar un tema específico con retroalimentación, gente en la sierra, que hicimos guiones súper simples y no lo entendían porque el nivel de lectura es bajo por X motivos que, bueno, no vale la pena explicar ahora, ¿no? Entonces, nada, no quería dejar de lado ese proyecto porque el próximo año también lo estamos lanzando junto con ayuda de la embajada y es muy valioso para nosotros y muy importante, ¿no? Urgente. Eso nada más y nada, a la gente de tu canal decirle, anímense a hacer juegos, no tengan miedo, los juegos no son solo un producto al mercado, son producto de los sueños que ustedes tienen. Por eso es que la gente originalmente quiso ser desarrolladora, pero no solo para hacer los juegos que ustedes querían jugar cuando eran niños o con los que fantasean, sino también porque cada persona tiene una imaginación única, una potencia única, pero también una capacidad crítica única de la realidad en la que viven, ¿no? Y hacer ese matrimonio, así sea un juego cortito, hace una enorme diferencia, ¿no? Una enorme diferencia para ser capaces de lo que va a ser en los próximos años nuestra identidad de juego en este país y en esta región, quizá, porque hay tanta ausencia que quien lo haga ahora va a sentar las bases, así como el Chavo del Ocho y Cantinflas nos sentaron a nosotros las bases de qué cosa era esa identidad de lo que significa ser latinoamericano. Listo, muchas gracias. Entonces, a todo el resto que han visto el episodio, no se olviden de ponerle un like, comentarlo, compartirlo. Y si les ha gustado, si les gusta este tipo de contenido, compártanselo a alguien, que a las personas que puedan estar interesadas en el desarrollo de videojuegos, los que quieran aprender o saber un poco más de estas historias que sabemos. Listo, sería todo. Nos vemos la próxima. Mateo, te quedas un ratito, por favor. Nos Claro. vemos. Chao, chao.